Bueno, ¿qué tal amigos? Esta vez vamos a hablar acerca de la Revolución Mexicana con mi compañero Guillermo Victoria y su servidor Fernández de Quijano. Vamos a hablar acerca de el conflicto armado de la Revolución entre 1910 y 1920. Claro, don Fernández. Y para comenzar, yo tengo una pregunta, que es la revolución como vía factible para el cambio de un país. A ver, don Fernández, ¿usted cree que realmente la revolución cambió a nuestra nación? ¿Realmente fue la tercera transformación que dicen? ¿Usted qué opina, don Fernández? Bueno, sabemos que la Revolución Mexicana, este conflicto armado que se inició en 1910, sabemos que tuvo demasiadas consecuencias. No hubo un cambio factible. Bueno, sí hubo un cambio, pero no tan Un bueno cambio como de se poder esperaba. nada más, ¿no? Solo hubo un cambio de poder en la dictadura y el descontento popular que tuvo con las personas acerca de la dictadura de Porfirio Díaz. Claro, porque mira, entrando en contexto durante el porfiriato, hay que reconocer que incrementó la economía don Porfirio. La inversión extranjera estuvo en su máximo auge, el peso no se había devaluado, estaba a la par del dólar, y pues el descontento social estaba, ¿no? Porque hay que recordar que estábamos en plena industrialización. Y eso ocurría en todos los países también, incluido Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Y pues la gente era pobre, ¿no? No trato de justificarlo, pero era ese tipo de contexto. Y hay que, mira, también está la Unión Soviética, ¿no? Que en 1917 también surgió su revolución por lo mismo, porque el dinero o el erario nada más se concentraba en un pequeño porcentaje de la población que prácticamente eran los empresarios y políticos. Y para mi parecer la revolución, digamos que no cambió mucho, solamente para mí cambió el poder, ¿no? Porque, mira, el dinero sigue concentrado en pocas personas, sigue concentrado en empresarios y políticos. Y sí, se ganaron cosas, ¿no? Ganaron cosas para la sociedad y para las personas, ¿no? Más que nada el sur ganó un poco. Ya sé, Claro, Yucatán, Campeche. ese tipo Ajá, de beneficio no lo utilizan para la gente, sino para beneficio de ellos. Sabemos que este tipo de revolución que sucedió en dicho año derivaría en guerras civiles que transformaría radicalmente las nuestra estructuras nación. políticas y sociales en el país. Este fue el cambio que tuvo como vía factible la Revolución Mexicana, fue en la dictadura de Porfirio Díaz. Solamente se cambió el poder, claro. Pero mira, ahorita comenzando, pues está Francisco I. Madero, ¿no? Que inició con el plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. ¿Y en qué consistió prácticamente este? Pues tras el exilio de Madero en Estados Unidos, pues levantó en armas al pueblo para que ya no se volviera a reelegir Porfirio Díaz, porque digamos que, entre comillas, Madero había ganado, pero Díaz lo había mandado a cerrar y lo exilió de Estados Unidos, y por eso ese descontento entre Madero. Y también a Madero se le unió Francisco Villa, en el norte, Zapata en el sur, y Orozco también apoyaba a Villa, Pascual Orozco. Sí, sabemos que este tipo de levantamiento liderado por Francisco Madero, como ya lo había mencionado un compañero, se oponían a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, ya que ¿cuánto había llevado, compañero? 30 años. No es posible esto. Ya lo sé, fue una dictadura, como ya dijimos muchas veces, y como se sabe, ¿no? El porfiriato. Pero también tuvo sus pros y sus contras. Pero después de todo esto, pues Madero, digamos que toma la capital de México y se firma la paz entre Díaz y Madero. Se le conoció como el Tratado de Ciudad Juárez, firmado el 21 de mayo de 1911. Con esto, Madero sube al poder, toma el gobierno provisional de México y luego y digamos que Madero instaura la democracia en nuestra nación. Y se hacen las primeras elecciones donde gana Madero.
Y es ahí donde también se crea un poco de descontento entre estos caudillos que apoyaron principalmente a Madero, ¿no? Por ejemplo, Zapata se levantó en armas contra Madero porque no habían cumplido con las reformas agrarias que le había prometido a Zapata. Y Orozco se le levantó en armas a Madero porque no le habían dado ningún cargo o ningún reconocimiento a por lo que generó su descontento y se levantó en armas contra Justo un punto muy fuerte, compañero. Sabemos que entre las exigencias de la revolución que dichas personas estaban en este tipo de levantamiento, pues sabemos que en lo de Francisco y Madero estaba un sistema de gobierno democrático, como lo estabas mencionando, genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Algo que estuvo enojando mucho al Pancho Villa y al Emiliano Zapata, luchando por las exigencias de las riquezas del pueblo, que no se les estaba proponiendo. Sí. Y mira, y fíjate que todo después de esto, de levantamiento de armas de estos caudillos, pues Madero repelió estos ataques contra estos. Y algo aquí que se suele mencionar mucho es que Madero no era audaz, ¿no? No tenía esa capacidad para gobernar un país. Se le dice más que nada que era muy idealista, ¿no? Que era muy débil, entre comillas. Pero pues no, repelió el ataque de Zapata y de Orozco, pero pues terminó siendo traicionado por su propio, digámosle así, su propia mano derecha, que fue Huerta, Victoriano Huerta, con la decena trágica. Sí, sabemos que Francisco y Madero, pues, es un hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y, pues, y sincera preocupación social. No sé si él tenía eso de que se preocupaba mucho. Que al igual quiso recuperar mediante unas promesas que no se les estaban cumpliendo. Esta persona, pues, sin embargo, tuvo que ser detenido en plena campaña electoral, ya que se vio muy forzado al exilio. Entendió que solo un levantamiento popular podría traer un verdadero cambio, mas no fue así. Eso es lo que define a Francisco y Madero. Sí, porque mira, la gente, yo siento que no estaba preparada todavía para la democracia, ¿no? Yo siento que el pueblo mexicano no estaba listo todavía para esta democracia que se le inculcó por Estados Unidos, ¿no? Porque también hay que decir que Estados Unidos influyó mucho en la Revolución Mexicana. Digamos que Estados Unidos influyó porque, digamos que puso a Madero para que cumpla los intereses de Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente era la inversión extranjera, ¿no? Permitir que tome nuestros pozos petrolíferos para su propia extradición de ellos, ¿no? Y pues así fue, ¿no? Hasta que Madero, digamos que dejó de hacer estos tratos, ¿no? Y ya no cumplía con los intereses de los Estados Unidos. Y fíjate que ahí también entró Alemania. Y Alemania apoyó a Huerta, a Victoriano Huerta, con esto de la decena trágica y todo esto. Pero mira, esto es muy confuso. Ajá, con las armas ilegales. Pero mira, fíjate que esto es muy confuso porque Huerta jugó entre los dos partidos. Huerta era muy astuto. Porque mira, jugó con Estados Unidos y con Alemania. Huerta firmó el tratado de la Ciudadela, el Pacto de la Ciudadela, donde prácticamente se unía con Félix Díaz, que Félix Díaz era el hermano de Porfirio Díaz, y se unía a Victoriano Huerta, donde prácticamente se le iba a reconocer su gobierno a Huerta si digamos, que si traicionaba a Madero. Y así pasó, traicionó a Madero, subió al poder Huerta, y Huerta sabía que lo iba a traicionar Estados Unidos. Así que Huerta hizo un pacto con Alemania donde le brindaba apoyo y armas ilegales, como ya mencionaste, muy importante, porque eso financió la Revolución Mexicana, porque ¿de dónde sacaban todo ese dinero, no? Y aquí también es donde inicia la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en 1914. Y aquí también influye mucho, de hecho, un libro que se llama La Guerra Secreta en México, aquí nos explica más o menos cómo fue México un punto de inflexión para la Gran Guerra,
porque, mira, digamos que nosotros movíamos nuestras piezas mientras estamos en la Revolución Mexicana, mientras Alemania y Estados Unidos también movían sus piezas. Ellos escogían un bando, ya sea Madero o Huerta, que pues ahí se dividieron, y es ahí pues donde hubo mucha confusión en estas partes. Claro, lo que tratas de decir, compañero, es que Huerta estuvo recibiendo un apoyo de algunos militares leales, ¿no? Al régimen porfirista. Ah, sí, lo financiaron, pues Alemania lo financió, y de hecho, el telegrama Zimmermann fue más adelante, pero de todas formas, Alemania influyó mucho en México, porque querían que prácticamente, una vez que Huerta subiera al poder, se le declarara la guerra a Estados Unidos, pero esto no pasó así, porque pues se le declaró la guerra, bueno, se levantó en armas Venustiano Carranza contra los constitucionalistas, y pues esto, digamos que desequilibró el plan de Alemania, que era prácticamente una vez establecido el poder de Huerta, con todas las armas, con todo el ejército, ir y atacar a Estados Unidos para desestabilizarlos de la Gran Guerra y para que estos no puedan enviar sus tropas ni recursos a Europa, para que estos se concentraran aquí en América y ganara Alemania en Europa, y una vez que gane en Europa, enviaría tropas de refuerzos a México junto con Japón para atacar otra vez a Estados Unidos y así recuperar los territorios perdidos. Claro, algo relacionado con esto del telegrama de Zimmermann, donde nosotros íbamos a recuperar los territorios que nos pertenecen, pues explicando a nuestros amigos que, por si no saben acerca del telegrama de Zimmermann, la única oportunidad que teníamos para recuperar nuestros territorios, que fue Arizona, Nuevo México, Texas, bueno, ya sabemos cuáles, pues sabemos que fue una comunicación diplomática secreta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, como ya lo había mencionado mi compañero, que fue en enero de 1917, donde nosotros íbamos a tener una alianza militar que entre el entonces Imperio Alemán y México, pues Estados Unidos, si entrara a la Primera Guerra Mundial, pues Alemania y México recuperaríamos, como ya lo he mencionado, los dichos territorios. Este telegrama, pues lamentablemente fue interceptado por la inteligencia británica. Dicho así, no pudimos recuperar esos territorios. Mira, fíjate que Carranza, en ese tiempo estaba Carranza, 1916 creo que vieron el telegrama, y fíjate que 1917. Carranza lo pensó, 1917, Carranza lo pensó con ese telegrama, pensó hacer el plan, porque tendría apoyo de Japón y de Alemania, pero lo rechazó y se hizo de la vista gorda, porque en ese mismo año destituyeron, o mejor dicho, pues se salió del cargo Zimmermann, y pues ya no tendría el mismo apoyo que se había ofrecido al inicio, y por lo cual, de hecho, se le iban a acusar de traición a Carranza, pero como jugó una buena estrategia de decir que nunca le llegó ese telegrama, digamos que desconoció y dijo que nunca le llegó, y es ahí donde no se le aplicaron cargos por Estados Unidos. Sí, sabemos que esta Primera Guerra Mundial, ya después de los sucesos acerca de Francisco Madero y todo esto, sabemos que estaba cerca de cumplir su tercer año y transcurrirían los primeros años de 1917, puesto que alguien que también se estuvo negando acerca del telegrama, una de las personas que también lo ignoró, también fue Álvaro Obregón, quien entonces secretario de guerra, pues consideró arriesgado ir en ese conflicto bélico con el país vecino. Fue algo que pues él sí lo pensó en vez de hacerse de la vista gorda. Sí, pues todos queríamos recuperar esos territorios. Claro, pues son nuestras riquezas. Pues así es. Y eso fue lo que aprovechó en Alemania, nuestro rencor hacia Estados Unidos. Pero pues una lástima que no se aceptó, y de todas formas si lo hubiésemos aceptado, hubiésemos perdido esa guerra, hay que aceptarlo. Estábamos muy divididos, existían muchas facciones en ese entonces, en la Revolución Mexicana, y todavía siguen existiendo. Pero si se hubiese aceptado, no se hubiesen unido. Yo digo que no se hubiesen unido todas las facciones para pelear contra un mismo enemigo que hubiese sido Estados Unidos. Sería muy, muy idealista, ¿no? Pensar que se hubiesen unido todos para entrar a la guerra con Estados Unidos.
Claro, y estos tipos de ideas, pues, ideales, perdón, pues nos pueden traer conflictos muy arriesgados en nuestro país, ya que no contábamos con una fuerza armada como la de la Primera Guerra Mundial. Pues lo que no teníamos como avionetas, tanques, como los que tenían en No la teníamos Primera. esa tecnología. No creo que unos caballos y armas lo pudieran haber derrotado. Y fíjate que todavía Alemania sigue insistiendo en que ataquemos a Estados Unidos. No sé si escuchaste el ataque de Columbus por Villa, de que esa fue una de sus últimas opciones de Alemania para que le declaremos la guerra a Estados Unidos. Y así que vieron al candidato perfecto, que fue Villa, al cual se le dieron los recursos y para que ataque la ciudad de Columbus. Oh, bueno, entonces esta batalla de Columbus fue un enfrentamiento entre las tropas irregulares de Francisco Villa y un descartamiento de caballería de México, ¿no? Ándale, los reyes estadounidenses, que mataron creo que a 16 civiles americanos, algo así. Y el problema de eso es que todo esto fue financiado por Alemania. Y ese es el problema de México. México ha sido muy estratégico en todas las guerras porque tenemos como vecino a Estados Unidos. Digamos que Alemania aprovechó todo esto y por eso utilizó a Pancho Villa, porque pensaría que así Estados Unidos le declararía la guerra a México y estos ya no podrían entrar a la Gran Guerra. Todo esto es pero muy importante. Mira, fíjate que México es muy estratégico. Claro que sí, y utilizar como estrategia a Francisco Villa, que sabemos que fue conocido como, bueno, no sé, compañero, si también lo conoces como el Centauro del Norte. El Centro del Norte, sí, así se le conoce. Pues sabemos que encabezó una invasión a Estados Unidos, como lo estuvo mencionando mi compañero, con una gran valentía. Camarada. Y retomando a los gobiernos, que seguía ahí Carranza, ¿no? También hay que recordar que pues mataron a Zapata en 1919. Y aunque muchos pues dudan que Carranza lo hubiese mandado a matar, pues está comprobado que Carranza mandó a matar a Zapata, porque por las exigencias que seguía pidiendo de los terrenos, ¿no? De las reformas agrarias. Claro, y creo que fue una traición cervera y pues tras una prueba de fidelidad de Zapata lo hizo partícipe de dicho conflicto y fue una lástima ya que Zapata fue quien también peleaba por el pueblo que sus sistemas agrarios. Así es, y por eso lo mandó a matar Carranza, porque digamos que en vez de progresar con la Constitución de 1917, pues prácticamente nada más lo único que hacía era retrasar que se publicara, ¿no? Y por eso lo mandó a matar en el 19. Claro, fue una trágica historia, ya que pues muchos sabemos que Zapata, muchos pueblos habían quedado abandonados, otros habían sido destruidos, miles de habitantes de Morelos habían sido deportados o emigrados. La economía estaba destrozada, las comunidades campesinas, que es lo importante, ¿no, compañero? E indígenas sí, compañero, apenas producían alimentos para sobrevivir. Esta era la lucha que tenía Emiliano Zapata y pues fue algo muy trágico para la gente de Morelos. Así es. Pues hay que reconocer que Carranza con la Constitución de 1917 siento que, pues digamos, unificó a las facciones, ¿no? Trató de apaciguar, pues, a todas estas facciones que existían, ¿no? Pues, en la Constitución de 1917 se convocó a todas estas facciones que existían. Y de hecho, esto inició con la Convención de Aguascalientes, el 10 de octubre de 1914. Donde trató de unificar a los zapatistas, villistas, a los pocos orostistas que quedaban, a los obregonistas, y pues juntarlos en uno solo y dar sus ideas, pero pues como sabemos, no todos tienen diferentes ideales y no se pudieron unificar, y hasta que terminó en 1917 esa constitución. Y sabes algo importante de la constitución de 1917 es que Carranza era muy conservador,
Y ya viste que las leyes plasmadas ahí son socialistas, pues son muy diversas, ¿no? Y pues la mayoría de estas ideas son de Obregón, de la gente de Obregón, de los obregonistas que les dicen. Bueno, sabemos que como pensaban los zapatistas, sabemos que es un término empleado por historiadores para referirse al movimiento armado, identificados con Emiliano Zapata. Y pues una vez establecida esto de la Constitución, pues quedaron plasmadas diversas ideas, ¿no? De los diferentes líderes que encabezaron esta revolución. Y yo podría decir que eso apaciguó más o menos la revolución. Y pues los que no se lograron calmar, pues fueron mandados a asesinar, como Zapata, como Zapata y Villa. Y pues luego de todo esto, pues Obregón, su mano derecha de Carranza, pues desconoció el gobierno de Carranza en 1920, 23 de abril de 1920. A este plan se le llamó Agua Prieta, donde prácticamente Obregón pues quería tomar el poder ya, porque en ese consistió la Revolución Mexicana, pues en una lucha de poderes y a ver quién mata más, ¿no? El que mata más gobierna más. Claro, para ver quién llega más al poder. Así es, así es. Y pues eso sería un resumen de la revolución. A ver quién mató más. ¿Tú qué opinas que mató más? Yo siento que Carranza mató más. Bueno, pues sabemos que este tipo de plan que Venustiano Carranza había pues planeado, pues este plan de Agua Prieta. Sin embargo, en ese año había una confrontación política para ver quién llega al poder por la sucesión presidencial. Pues sabemos que esto creció hasta un grupo mayoritario de generales, desconoció al gobierno en abril de 1920. Ajá, y eso terminó con el asesinato de Carranza. Claro que sí. Una lástima que muriera mi compañero Carranza. Claro. Y luego pues, sabemos todo lo que ocurrió. Carranza sabemos que este tipo de persona es un gran estratega militar. ¿No, compañero? Así es, así es. Era prácticamente la sombra de los gobiernos de Porfirio Díaz. Claro, claro, algo similar a Álvaro Obregón. Sí. Ya que estas dos personas, pues, estaban muy unidas, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Y pues terminó con las traiciones, como todo. Y pues luego de eso sigue el gobierno de Obregón, de Calles, pero eso ya será en otro video. Bueno, amigos, pues espero que les guste nuestro video. Denle like. Nuestro podcast. A nuestro podcast. Bueno, espero que nos sigan en esta plataforma. Esta plataforma de YouTube. También estaremos subiendo en Spotify. Pronto. Muy pronto.